Voy a fumarme un cigarro y luego te lo voy a clavar justo en medio de la espalda y lo apagaré ahí mismo para que sientas todo el dolor. Me quedé pasmado. ¿Qué tenemos aquí? Describe el dolor. ¿Cómo te duele? Descríbelo. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo te duele? Exactamente. Fue el encuentro más violento que jamás haya escuchado en mi vida. De una mujer gritando de dolor. Ella estaba, de hecho, suplicando que la matara. Se podía sentir el dolor. Literalmente, se podía sentir el dolor. Aquello a lo que nos enfrentábamos, en mi opinión, era el mismísimo diablo. Un sádico sexual que se sentía impulsado a infligir dolor a las mujeres para su propio placer. Quiero que me digas que te fascina el dolor. Quiero que me digas que te fascina el dolor. Todavía puedo escuchar a esas mujeres gritando en las cintas hasta el día de hoy. Es como si hubiera pasado ayer. Cuando los agentes del servicio secreto abrieron la puerta de una unidad de almacenamiento alquilada en Virginia, lo único que esperaban encontrar era una cosa: una máquina de impresión utilizada para la falsificación de billetes. Pero lo que encontraron en el interior no era solamente una simple prueba de un delito de carácter financiero. Había armas, esposas, cuerdas y cinta adhesiva. Luego, para su sorpresa, descubrieron unas cajas repletas de fotografías. Mujeres atadas y con los ojos vendados, y a algunas de ellas jamás se las volvió a encontrar con vida. En ese preciso instante, los investigadores se dieron cuenta de algo verdaderamente aterrador. El hombre al que habían arrestado bajo la acusación de falsificar billetes de $20 no era simplemente un falsificador, sino que era uno de los depredadores sádicos más peligrosos y temibles en toda la historia de los Estados Unidos. ¿Cuál es la historia detrás de este monstruo humano? Esto es lo que descubriremos en este episodio de Wakai, así que quédense con nosotros hasta el final. A principios de la década de los 80, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, una agencia que había sido fundada originalmente para combatir la falsificación de moneda, se encontraba inmerso en un frustrante juego del gato y el ratón. Había un individuo cuya identidad permanecía en el anonimato, al que se le conocía con el apodo de El Pasador de Centros Comerciales, quien recorría incansablemente la región este de los Estados Unidos y se dedicaba a distribuir billetes falsificados de $20 siguiendo un patrón sistemático. No buscaba obtener ganancias desorbitadas, sino que se dedicaba a visitar múltiples establecimientos en un mismo centro comercial y compraba artículos de bajo precio, simplemente para quedarse con el cambio real en su bolsillo. Sus billetes eran suaves al tacto y con líneas rojas y azules impresas, intentando imitar las fibras de seguridad incrustadas en la moneda americana original. Operaba con una capacidad de movimiento asombrosa, pasando billetes falsos en Florida un día y apareciendo a 800 kilómetros al día siguiente. A pesar de la distribución de dibujos aproximados a miles de establecimientos, logró eludir su detención durante casi 4 años y estafó a comerciantes en más de 38 estados. La gran oportunidad para el servicio secreto llegó finalmente el 25 de mayo de 1983. Al anticipar los patrones de viaje de este falsificador, los agentes procedieron a rastrear los centros comerciales del este de Tennessee. En un centro comercial recién inaugurado en Maryland, el sospechoso intentó comprar un libro de tapa blanda, pero el cajero, quien acababa de recibir una advertencia de un cliente, reconoció de inmediato el billete falso y al hombre por el retrato robot. La seguridad del centro comercial siguió al sospechoso hasta que agentes del servicio secreto lo acorralaron. Al darse cuenta de que estaba acorralado, el hombre corrió hacia la salida, pero 2 agentes de policía lograron someterlo físicamente en el estacionamiento. Cuando los agentes registraron sus bolsillos, encontraron una pistola cargada y dinero falso. Sin embargo, el registro de su vehículo arrojó una serie de pruebas extremadamente desconcertantes. Junto a miles de billetes falsificados, meticulosamente organizados por el nombre de la ciudad, los agentes de la ley encontraron una sirena policial, luces de emergencia, varias placas de matrícula robadas, licencias de conducir fraudulentas y una peculiar colección de lencería femenina.
El sospechoso se identificó inicialmente con una identidad falsa, afirmando ser de Carolina del Norte, pero el análisis de sus huellas dactilares reveló rápidamente su verdadera identidad. Se trataba de James Mitchell de Bardelaven II, conocido como Mike, un criminal profesional de 44 años con un espantoso historial de violencia. El oscuro y tortuoso camino de Mike comenzó en Little Rock, Arkansas, donde nació en el año 1940, hijo de un padre militar sumamente estricto y una madre alcohólica y completamente negligente. Su profundo resentimiento hacia su propia madre se transformó, con el tiempo, en un odio violento e incontrolable hacia todas las mujeres. Y después de haber sido expulsado de la escuela secundaria y de haber recibido una baja deshonrosa de las fuerzas aéreas, Mike se encontró a la deriva en la vida y contrajo matrimonio con 5 mujeres diferentes. Sometió a sus esposas a un severo maltrato físico y psicológico, y forzó a algunas de ellas, en particular a su tercera esposa, Faye, y a la cuarta, Karen, a colaborar con él en intrincados planes delictivos, que incluían hacerse pasar por un supuesto investigador bancario con el fin de estafar a ancianas viudas. Y el robo de sus ahorros, así como el desbaratamiento de aterradoras tramas de secuestro y rescate dirigidas contra directores de bancos. A pesar de sus anteriores condenas de prisión, un error administrativo a finales de los años 70 lo registró erróneamente como fallecido en la base de datos nacional, lo que le permitió operar completamente bajo el radar mientras perfeccionaba sus operaciones de falsificación y comenzaba a cazar presas humanas. Con Mike finalmente bajo custodia, acusado de hacer circular billetes falsos, el servicio secreto se encontró con un obstáculo de gran importancia, ya que necesitaban ubicar el equipo de impresión de alta capacidad que él utilizaba para la fabricación de la moneda, con el fin de asegurar una condena sólida y definitiva por falsificación. El registro de su pequeño apartamento, con un mobiliario bastante modesto ubicado en el estado de Virginia, no arrojó absolutamente nada, excepto una enorme cantidad de calcetines masculinos, lo que hacía que el lugar pareciera un callejón sin salida por completo. Sin embargo, los agentes encontraron un pequeño trozo de papel que registraba el nombre de una instalación de almacenamiento local, así que rastrearon la zona y siguieron las pistas hasta que finalmente encontraron una unidad de almacenamiento que había sido alquilada bajo uno de sus alias conocidos, J.R. Jones. Cuando los agentes lograron forzar el candado de la unidad de almacenamiento, su expectativa era, por supuesto, descubrir la enorme máquina de impresión, pero lo que realmente encontraron fue, en su lugar, un auténtico y escalofriante espectáculo de horror psicológico. La caja fuerte estaba repleta de cajas con billetes falsos de $20, pero también contenía un escalofriante kit de asesinato compuesto por cinta médica, una cuerda y esposas, así como una sustancia gelatinosa para lubricación. También hallaron un verdadero arsenal de pistolas y cuchillos, además de encontrar textos manuscritos con instrucciones sumamente detalladas para las operaciones de estafa y las demandas de rescate que él llevaba a cabo en la sombra. El descubrimiento más inquietante residía en la evidencia visual y auditiva. Los agentes encontraron cientos de fotografías que mostraban a mujeres obligadas a adoptar poses humillantes, y en muchas de ellas se apreciaban marcas rojas y brillantes como resultado de haber sido atadas por las muñecas y también cinta adhesiva alrededor de sus ojos, lo que señalaba de manera inequívoca que se encontraban atadas y con los ojos vendados. Y en algunas de las imágenes, Mike era visible en el encuadre, lo que llevó a los investigadores a darse cuenta más tarde de que las mujeres que aparecían con él en esas fotos nunca fueron halladas con vida. Y a altas horas de esa noche, mientras los agentes se encontraban procesando meticulosamente las pruebas en la oficina de campo de Washington, el agente especial Greg Meitzler procedió a reproducir una de las numerosas cintas de casete que habían sido recuperadas del armario. En ella se escuchaba claramente la voz de Mike, quien estaba torturando a una mujer de forma serena y metódica, mientras ella, desesperada, gritaba y le suplicaba que la matara para poner fin a su insoportable dolor. Silencio.
tortilla rellena doblada, a la habitación cuando los agentes se dieron cuenta de que el falsificador que perseguían en realidad era un monstruo depredador, sádico y extremadamente organizado. El servicio secreto no estaba equipado para lidiar con crímenes sexuales violentos o asesinatos, pero al no haber víctimas o ubicaciones específicas, el FBI no pudo asumir legalmente la jurisdicción. Negándose a permitir que estas brutales evidencias se desvanecieran, el director del servicio secreto concedió un permiso sin precedentes a sus agentes para que ellos mismos continuaran la investigación de estos violentos crímenes. Los investigadores prosiguieron su búsqueda de la imprenta y finalmente lograron localizar una segunda unidad de almacenamiento en Manassas, Virginia. Y dentro finalmente encontraron la prensa offset de 500 libras, rodeada por $250,000 falsificados. Los agentes catalogaron minuciosamente más de 10.000 piezas de evidencia, incluyendo las abundantes y detalladas memorias de Mike, que revelaron una mente narcisista verdaderamente aterradora. Documentó planes detallados para equipar su coche con una matrícula abatible y argollas en el suelo para encadenar a las víctimas. También especificó los momentos ideales para los secuestros y los tipos específicos de tortura psicológica y física que deseaba infligir a sus víctimas. A través de la comparación de sus recibos de viaje y las notas que había tomado, los agentes federales empezaron a establecer una conexión entre Mike y una serie de crímenes brutales que permanecían sin resolver. Específicamente, lo vincularon con el secuestro y la brutal agresión sufrida por Lori Jensen en el estado de Maryland en el año 1979, después de reconocer su voz en una de las cintas de tortura. También lo vincularon con el secuestro y la agresión de Maria Santini en Nueva Jersey en el año 1980 y el ataque a la agente inmobiliaria Elizabeth Mason en Carolina del Norte en el año 1979. Pero la conexión más brutal y escalofriante fue con el horrendo asesinato de Jane McFall en el año 1982, quien era un agente de bienes raíces en el estado de Luisiana y fue hallada sin vida, estrangulada, apuñalada y atada a las vigas de una casa deshabitada y vacía por un hombre que se hacía pasar por el Dr. Zack, un nombre que se encontró escrito en el diario personal de Mike. La causa judicial contra Mike fue tan compleja y fragmentada como el propio hombre que la protagonizaba. Debido a que sus numerosos crímenes se extendieron por múltiples estados y diversas jurisdicciones legales, se vio obligado a enfrentar una verdadera avalancha de procesos judiciales separados. Y en una clara manifestación del narcisismo extrema que tan profundamente había definido su perfil psicológico, Mike tomó la decisión de despedir a su propio abogado y, en su lugar, representarse a sí mismo ante el tribunal. Esta decisión constituyó una catástrofe estratégica para su defensa legal, pero al mismo tiempo representó una agonía profundamente dolorosa para todas sus víctimas sobrevivientes. Su primer juicio se enfocó principalmente en delitos de índole financiera, donde fue hallado culpable de falsificación en el transcurso de 3 procesos judiciales separados, lo que le resultó en una condena acumulada de prisión de 170 años, siendo considerado un criminal de alta peligrosidad. Sin embargo, el verdadero horror de sus actos se reveló durante sus juicios por secuestro y agresión. Al representarse a sí mismo, Mike aprovechó su posición para silenciar directamente a las mujeres que agredió brutalmente. Durante su juicio por el brutal asalto a Lori Jensen, con una crueldad verdaderamente extrema, obligó tanto al tribunal como a la propia Jensen a sentarse y a escuchar la grabación de audio que él mismo había preparado meticulosamente para su tortura. Pero en lugar de probar su inocencia, este acto de sadismo extremo y desmedido aterrorizó de tal manera al jurado, lo que resultó en su condena por todos los cargos y una sentencia de 180 años adicionales de prisión. Más tarde, fue declarado culpable del secuestro de Maria Zanetti, recibiendo otra condena de 60 años de cárcel. En total, Mike fue condenado a un total de 375 años de prisión en una cárcel federal, y las sentencias fueron dictadas para ser cumplidas de forma consecutiva, lo que garantiza que no será elegible para la libertad condicional hasta que haya superado la edad de 130 años. Y debido a que su permanencia tras las rejas era un hecho ineludible y completamente asegurado, las demás autoridades judiciales optaron por no continuar con la celebración de más procesos judiciales que resultaran costosos y dolorosos para las víctimas. Nunca fue procesado oficialmente por el asesinato de Jean McFall o por muchos otros asesinatos sospechosos, dejando una oscura nube de justicia incompleta cerniéndose sobre la verdadera magnitud de su depravación.
Los expertos en perfilación psicológica y forense, pertenecientes a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del Buró Federal de Investigaciones, FBI, entre ellos Roy Hazelwood y John Douglas, llevaron a cabo un estudio exhaustivo de Mike y lo categorizaron como un agresor que encuentra su excitación a través de la manifestación de la ira, siendo esta la categoría más peligrosa dentro de los sádicos sexuales. Housel lo describió como el gran tiburón blanco de los crímenes sexuales, un depredador de primera categoría cuyo instinto no se excita solo con infligir dolor, sino con el sufrimiento absoluto y la subyugación total de sus víctimas. Él necesitaba un control absoluto, donde él mismo escribía el guión de cada interacción y documentaba con minucioso detalle sus excesos para poder experimentar la embriaguez del poder mucho tiempo después de que el acto hubiera concluido. James Mitchell II, el hombre que había logrado ocultar un vasto y sádico imperio criminal tras la fachada de billetes falsos de $20, falleció a causa de una neumonía en una prisión federal el 26 de enero del año 2011. Nunca confesó los asesinatos que los investigadores sabían que había cometido, llevándose consigo los últimos secretos de sus víctimas no documentadas a la tumba. La historia del pasillo del centro comercial sigue siendo un testimonio escalofriante de la naturaleza impredecible de las investigaciones criminales, y una prueba irrefutable de que, en ocasiones, seguir el rastro de unos billetes puede conducir directamente a las zonas más profundas, oscuras y aterradoras de la psique humana.